Veíamos algunos afiches en el hospital de un reclamo de saber qué pasó con su hijo, pero contame un poco, poneme en contexto de cuándo fue y qué fue lo que sucedió. Bien. Esto sucedió el 1 de agosto del año 2017, o sea, el año pasado, en el Hospital Pedro de Cay. Nosotros ingresamos a las 3 de la tarde, yo tenía muchísimas contracciones y no dilataba. Y bueno, nuestra bebé nació a las 10:30 de la noche, a las 22:30, y en ningún momento hubo un médico. Tuvimos el acompañamiento de una partera y de 2 enfermeras, pero en ningún momento hubo un médico. Durante todo ese trabajo de parto yo tuve contracciones cada 30 segundos, unas contracciones terribles. Fui al hospital por eso, de hecho, porque no dilataba, mis contracciones eran de parto. Yo llegué en perfectas condiciones y mi bebé también. Y durante toda la estadía de 7 horas y media en el hospital, pedí por favor porque no aguantaba más el dolor que tenía. Tenía mis piernas adormecidas, mi cuerpo ya no daba más. Y la partera todo el tiempo insistió en tener un parto vaginal, un parto natural. Bueno, muchas cosas para contarte, pero bueno, en un momento, alrededor de cerca de la hora del parto, que yo, digamos, eran las 10:30 de la noche y no tenía a mi bebé, una enfermera me hizo una maniobra, que es la maniobra Christopher, que es apretarte la panza con todo su cuerpo para que el bebé nazca. Y perdón, te interrumpo. En ese momento, ¿vos ya habías dilatado? No, casi nada, había dilatado muy poquito. Y mi bebé todavía seguía arriba, mi bebé no bajaba, por algo no bajaba, no naturalmente. No es que estaba ubicada, no es que era de emergencia hacer esta maniobra. Y bueno, y se me puso encima, me entregó todo el peso varias veces, imagínate el dolor, toda la fuerza sobre mi cuerpo, hasta que mi bebé nació. Yo creo que me desmayé porque no la vi nacer. La vio mi compañero que tenía el cordoncito en el cuello y se la llevaron inmediatamente. Cuando yo abrí los ojos, que creo que me desmayé del dolor, estaba la partera cosiéndome, que obviamente yo me desgarré absolutamente, me lastimé toda porque no había dilatado lo suficiente y fue muy abrupta la maniobra, y no nos decían qué pasaba. La bebé no estaba, supuestamente estaba con una pediatra en un control. Mi compañero intentaba ingresar a la habitación donde supuestamente estaba, no lo dejaban ingresar. En un momento la trajeron, nos la mostraron rápidamente y se la llevaron y nos dijeron que le iban a hacer un control porque había estado estresada por el parto. O sea, ¿alcanzaste a verla en ese instante? Un segundo, me la pasaron así, me la mostraron y se fueron. Y mientras me siguieron cosiendo, que estuvo mucho tiempo cosiéndome la partera, porque te digo que me desgarré muchísimo y sangraba muchísimo, y ella me hablaba de cualquier otra cosa. No nos decía lo que pasaba, no nos explicaba nada. Esto pasó a las 10:30 de la noche. Durante todo ese tiempo, en el pasillo estuvo nuestra familia, nuestros amigos, todos pidiendo información. Mi papá pidiendo una cesárea continuamente. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando en realidad adentro, porque confiamos en la partera, confiamos en la enfermera, confiamos en la institución, creímos que lo que estaba sucediendo estaba bien. Y bueno, y pasó todo ese tiempo, nuestra familia pidiendo información, nunca jamás hubo un médico, nunca salió nadie a informar a nuestra familia. Y 10:30 de la noche nuestra hija nació y recién, casi a las 2 de la mañana, tuvimos un parte médico. Todo ese tiempo no sabíamos qué sucedía. Vino una pediatra, habló con la familia y con mi compañero, yo estaba en la habitación, así que no escuché ese parte, pero obviamente ellos me lo contaron. Y hablaron de que la bebé estaba estresada, que estaba muy grave, que se había contagiado estreptococo, que yo tenía estreptococo, pero yo estaba medicada, se suponía que no había posibilidad de contagio. Y bueno, y que la iban a trasladar al otro día a Bahía Blanca porque estaba en una emergencia. Mientras tanto estuvo en una incubadora, simple, en el hospital no hay nada de, digamos, para un caso como este. En el momento no nos dimos cuenta de que la tendrían que haber trasladado a Viedma. Viedma tiene neonatología.
No sabemos por qué no hicieron eso, no sabemos si no hay un acuerdo entre los hospitales. Sería como muy importante poder modificar eso, que cualquier bebé que esté en una emergencia sea inmediatamente trasladado, si bien a 5 minutos tiene neonatología. Tuvimos que esperar hasta el otro día, y al otro día a las 6 de la mañana, 7 nos avisaron. Yo la vi a las 4 de la mañana, mi hija. A las 4 de la mañana me dejaron entrar. ¿La viste en la incubadora? Sí, la vi en la incubadora. Uh-huh. Y al otro día, a las 6, 7 de la mañana, nos avisaron que nuestra hija se iba a morir, que no la iban a trasladar, que había tenido 3 paros cardíacos por el estreptococo. Y bueno, y nos despedimos de ella, yo la tuve en mis brazos, hasta las 9, 9:30 de la mañana, y murió en mis brazos. Bueno. Inmediatamente me dieron el alta. Apenas, no me revisaron, un médico vino, no me revisó, creo que me tomaron la temperatura, me dijo que tome una pastillita para no tener leche en las tetas, y que coma, y que me podía ir. Yo me quería ir, imagínate. Sí, lógico. Me quería ir, apenas podía caminar. Y así me dieron el alta. No me ofrecieron asistencia psicológica, no me preguntaron si yo estaba con mi compañero, si tenía familia, nada. Obviamente mi familia estaba ahí, mi compañero estaba, pero el médico no me preguntó absolutamente nada. Y la partera se ofreció, ella, humanamente, a acompañarme, y le pregunté qué había pasado, y me dijo, no lo sé, no sé qué pasó. ¿La partera del hospital? Sí, la partera que me atendió, que nos atendió. Uh-huh. Sí. Y después de esto, bueno, te dan el alta, bueno, me imagino, además del dolor, ¿no? Uno dice, me imagino, en sentido figurado, si no le pasa, difícil de entenderlo y comprenderlo, pero después fueron por algún tipo de pedido de respuesta. Pedimos la historia clínica por escrito, o sea, nuestra familia la pidió por escrito, y no nos entregaban las historias clínicas. La tuvo que ir a buscar la justicia, las historias clínicas se las entregaron a ellos, y a nosotros, como al mes o a los 2 meses, nos entregaron una fotocopia ilegible, porque si te la muestro es absolutamente ilegible, o sea, mi historia clínica, nada más. Sabemos que la justicia tiene las historias clínicas y que las tuvieron que ir a buscar ellos porque tampoco se las entregaban. Hay una denuncia, bueno, que está en penal, que está en Bahía Blanca, se hizo una autopsia a pedido nuestro, se hizo una autopsia, que todavía no están los resultados, pasaron 9 meses, todavía no tenemos ninguna noticia, no sabemos que, digamos, el caso no avanza. O sea que ustedes lo judicializaron, digo, hicieron alguna presentación en la justicia. Sí, en la fiscalía. Nuestra familia hizo la denuncia porque querían saber qué había sucedido, y bueno, nosotros fuimos a los 2 o 3 días a corroborarla y agregar información. Vos me contaste recién, narraste completo todo lo que había sucedido, llegaste muy temprano al hospital y después el parto es a las 10:30 de la noche aproximadamente. Sí. En ese momento, nunca ninguno de los profesionales que anduvo por el lugar, esbozó la posibilidad de alguna cesárea, porque cuando no dilata, habitualmente se buscan las alternativas y después se va a una cesárea, una intervención quirúrgica. No, nada. En realidad, yo te digo, era una partera y enfermera, ellos no pueden hacer una cesárea, tiene que haber un médico. En ningún momento yo gritaba que no daba más, imagínate, tenía contracciones cada 30 segundos y contracciones de parto muy fuertes. No podía ni mantenerme parada, y todo el tiempo le decía que no podía más, que no daba más, y ella insistió todo el tiempo en tener un parto vaginal, todo el tiempo. ¿Rompieron bolsa en algún momento o no? Sí, yo llegué con bolsa rota, había roto bolsa hacía muy poquito cuando llegué al hospital. Bueno, ese es otro tema también, desde que se rompe bolsa no es prudente tampoco esperar tanto tiempo hasta que sea el parto. Bien, no sé cuáles son los tiempos, pero sí. Uh-huh. Consulta, ¿vos tenías alguna mutual? ¿O tenés alguna mutual? Sí, Ioma. Bien. ¿Y decidieron tenerlo en el hospital o en realidad fue una cuestión de emergencia ir al hospital de Patagones? En realidad fue una cuestión, no de emergencia absoluta, pero nosotros en realidad planeamos un parto en casa, con una partera y con un seguimiento de una médica, que bueno, esta médica un mes antes, ella era como el plan B, sería si sucedía algo en el parto donde sea necesario ir a la institución, íbamos a ir al hospital Pedro de Cay porque esta ginecóloga nos iba a atender. Ella un mes antes toma la licencia y no atiende más. Entonces, ella no estaba en el hospital ese día. ¿Que era la ginecóloga que siguió tu embarazo?
Claro, así que yo al último momento tuve que buscar otra ginecóloga. Nosotros planificamos un parto en casa con una partera acá de Carmen de Patagones, con todo el cuidado y respeto que merece. Yo tenía un embarazo perfecto, con inconvenientes que tiene cualquier embarazada, pero el embarazo venía en perfectas condiciones. Y en estos casos lo que sucede es que cuando hay algún mínimo inconveniente, la partera te deriva inmediatamente al hospital. No, es que de hecho conozco la persona que además en el caso nuestro con mi señora nos acompañó en los 2 partos que tuvimos, en todo el proceso, muy atenta y siempre recomendando la máxima seguridad para la madre y para el bebé. Después está en la decisión de cada uno. Ustedes habían decidido tenerlo en su propia casa. ¿Y en qué momento deciden ir al hospital entonces? ¿Qué pasó? Decidimos ir al hospital como a las 2 de la tarde, ahí nos cambiamos porque habíamos estado intentando desde la mañana por esta razón, porque yo tenía muchísimas contracciones y no dilataba. Entonces la partera nos dice, bueno chicos, al hospital porque no estás dilatando y te vas a cansar mucho, a la hora del parto vas a estar muy cansada, ya está. Ella creyó que me iban a hacer una cesárea inmediatamente, porque estaba muy cansada por las contracciones que tenía y no dilataba lo suficiente. Estábamos bien las dos, pero era como muy desgastante para mí. Por eso decidimos ir al hospital. El tiempo que estuvimos en nuestra casa fue absolutamente amoroso y cuidado. Estábamos con ella, con 2 amigas, con mi compañero, vos sabés, así como en un acompañamiento maravilloso y la estábamos esperando con muchísimo amor, con toda la casa preparada para recibir a nuestra hija. Entonces, en definitiva, lo último que le han informado a ustedes, por lo menos ese día, fue que se da por una cuestión de que contrajo estreptococo. Eso es la única y última información que ustedes tienen. Sí, y nosotros después nos enteramos, averiguando, que para saber si un bebé se contagia estreptococo hay que hacer un estudio, mandarlo a Buenos Aires o a algún lugar específico, y tarda como 1 semana el estudio. No es lo mismo que te digan que puede ser que se haya contagiado estreptococo y por eso tiene paros cardíacos, que te digan que se lo contrajo. ¿Me explico? Sí, lógicamente. O sea, nos afirmaron algo que es imposible de afirmar. Sin tener los estudios en la mano. Sin tener los estudios en la mano. Y hay un lugar también donde pensamos nosotros. Suceden estas cosas. El hospital tendría que hacer lo posible para saber qué sucedió, porque esa información es importante para los pacientes. Es importante para decidir después si querés o no tener un hijo, qué cuidados tenés que tener. No sé, pueden pasar 1000 cosas, uno puede tener enfermedad genética, por decirte algo. En estos casos no tendría que haber ningún problema en averiguar qué sucedió y ellos mismos tendrían que pedir los estudios correspondientes e informarte, ¿no? Para que uno pueda decidir sobre su vida, la salud. Y en este caso no hubo ninguna intención. Nosotros pedimos la autopsia porque queremos saber realmente qué sucedió, pero la pedimos nosotros. El hospital no se comunicó nunca más con nosotros, no nos pidió estudios, nada. Bueno, ahora hicieron visible el tema, ¿no? Sí. A través de pegatina, por decirlo de alguna manera, algún modo de expresión que uno lo canaliza como puede, y hoy estamos hablando aquí en la radio también, seguramente va a tomar trascendencia el tema. En algún momento, más allá de que nunca habló un médico con ustedes, ¿alguna autoridad del municipio, del área de salud, se puso en contacto en este periodo, que es mucho tiempo? El año pasado, estamos hablando de agosto, me dijiste. 9 meses pasaron, van a pasar 9 meses el 1 de mayo. ¿Alguien se comunicó con ustedes? Nadie. ¿Y qué buscan con esto? Con esto de hacerlo público, que haya alguna respuesta. Lo que buscamos con esto es que se modifiquen ciertas prácticas, se visibilice lo que está sucediendo en el hospital, y se modifiquen cuestiones, como por ejemplo lo que te estaba diciendo recién. ¿Por qué no se deriva un bebé que tiene algún inconveniente inmediatamente al hospital de Viedma, aunque sea otra provincia? ¿Por qué pasó eso? Eso es normal, no se hace porque hay una normativa, porque es otra provincia. Queremos que esas cosas se modifiquen. Por ejemplo, con respecto a eso, hablamos con Mariana Regui, que es una concejal de Viedma, está tomando el caso y está viendo a ver por qué sucedió eso. Y si eso sucede porque hay una cuestión legal que no lo permite, modificarla, porque es ilógico, ¿o no? Que un bebé no se traslade inmediatamente de una neonatología a 5 minutos. No queremos que esto le pase a otra familia. Esa es la verdad. Queremos que la gente esté prevenida y tenga cuidado. Sí, que no le entregue toda la confianza a los médicos ni al hospital. Seguro. Eso es lo que queremos, haciéndolo visible, que se modifiquen estas cuestiones. Además sabemos que hay muchísimos casos
Y al hacerlo público recibimos cantidad de mensajes, pero la gente no se anima a denunciar. No es que no se anima a denunciar solo por miedo, sino que también es tanto el dolor que uno siente. Es tanto, que denunciarlo significa contar la historia 1000 veces. Seguro. En todas las entidades, en todos los lugares, exponerte a que te juzguen, ¿sí? Por ejemplo, por el que aparto en casa hay mucha gente que lo está haciendo y en realidad nosotros fuimos absolutamente cuidadosos. Entonces es una exposición muy grande, pero nosotros creemos que vale la pena hacer esta exposición, porque esto está muy oculto en la comarca, en realidad en Argentina. Nos estuvimos comunicando con un montón de organizaciones y grupos de Argentina y esto está muy oculto. La violencia obstétrica está oculta, es algo que sucede todos los días y pasa invisible, porque creemos que es normal que nos maltraten durante la gestación o el parto. Natalia, la cuestión judicial, ¿te comunicas con alguien de la fiscalía? Dijiste recién que la autopsia todavía no está, la verdad que es llamativo, pero digo, por el tema de los avances, de lo que suceda, ¿tenés el contacto con alguien o no? Sí, con la secretaria del fiscal que está a cargo, pero igual nos costó mucho también, llamamos cantidad de veces, no nos atendía nadie, nos daba ocupado, nos atendía un fax, hasta que hablamos con una abogada de Defensoría del Pueblo de Viedma, y ella se comunicó por teléfono, consiguió el teléfono de la secretaria del fiscal y gracias a eso pudimos hablar. Pero nos costó un montón comunicarnos y saber qué era lo que